Episodio número 2869. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 31 de julio. Rechazo y aceptación. En el marco de esta lección número 5, milagros alrededor del lago, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 5 y el versículo 19. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Marcos capítulo 5 y el versículo 19. De verdad que hemos estado gozándonos en el Señor en esta lección maravillosa, milagros alrededor del lago. Desde el pasado sábado domingo estuvimos teniendo la lección calmando una tormenta. Luego entonces en la parte del lunes puedes oír un susurro por encima de un grito. En la parte del martes, ayer, en la montaña rusa con Jesús. Y para hoy, rechazo y aceptación. Estamos viviendo el 31 de julio. Si usted tenía que hacer algo en el mes de julio, aproveche hoy, porque ya hoy es el último día del mes, y qué bueno que en Estudio Sistemático de la Biblia, Audios de Bendición con Omar Medina, podemos tener esta oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir avanzando y de recibir la bendición de Dios. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos. Que estos estudios puedan ser de bendición, no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros hermanos en Cristo, que sin importar en dónde nos encontremos, tu bendición nos alcance. Te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Rechazo y aceptación. De inmediato se nos invita a leer Marcos capítulo 6, los versículos del 1 al 6, para responder a la pregunta: ¿por qué Jesús fue rechazado por la gente de su propio pueblo? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Marcos capítulo 6, los versículos del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas
de alrededor enseñando. Ahí está lo que dice Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿por qué Jesús fue rechazado por la gente de su propio pueblo? Este es nuestro comentario. Por su incredulidad, por su prejuicio, ya que no lo veían como alguien diferente a ellos, sino que creían que era como ellos, un obrero común y corriente que se había criado entre ellos y que sus familiares incluso todavía vivían ahí. Nosotros, cuando tenemos cierto tiempo en la iglesia, corremos el mismo peligro de no ver a Jesús ni las cosas de Dios con el respeto y la admiración que deberían, por lo que se pierde el primer amor y nos relajamos considerando comunes y hasta monótonas las cosas que deberían mantener un alto sitial y un alto honor. Suele ocurrir que cuando un habitante de un pueblo pequeño se vuelve popular, sus conciudadanos le brindan toda su atención cuando está de visita. No fue así en Nazaret, tristemente. Estaban ofendidos y hasta sorprendidos por el éxito de Jesús como maestro y sanador. Su paso de ser un obrero manual a un maestro les resultaba difícil de aceptar. Otra razón para la animosidad de ellos pudo haber sido el hecho de que realizó la mayoría de sus milagros en Capernaum. Además, él ya había tenido un desacuerdo con su familia. Entonces el ambiente estaba bien pesado. Jesús no pudo hacer los milagros que hubiese querido por la incredulidad de ellos. Y así sucede hoy en día. Dios quiere hacer muchas cosas con su pueblo, muchas cosas con sus hijos, pero si nos relajamos, si empezamos a creer, no, esas son cosas que no importan mucho. Óyeme, si nosotros tratamos con esa desconsideración las cosas de Dios, obviamente Cristo no va a poder obrar en nosotros. Se nos invita a leer Marcos capítulo 6, del 7 al 30, para responder a la pregunta: ¿qué contraste existe entre la misión de los 12 apóstoles y la decapitación de Juan el Bautista? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Y en esta ocasión leemos Marcos capítulo 6, del 7 al 30. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o algunos de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano,
pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Pero cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo, y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ahí está lo que dice Marcos capítulo 6, del versículo 7 al 30. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué contraste existe entre la misión de los 12 apóstoles y la decapitación de Juan el Bautista? Este es nuestro comentario. Aquí hay un contraste bien marcado y muy agridulce. Por un lado, los discípulos de Jesús estaban teniendo un éxito total al cumplir la misión. Y por otro lado, los discípulos de Juan el Bautista estaban tristes y desconcertados por la muerte sin sentido y despiadada de su maestro. Se podría decir que mientras los discípulos de Jesús reían, los discípulos de Juan lloraban. Esta es la tercera historia sándwich en Marcos. Habíamos visto ya las primeras dos y, como bien hemos mencionado, esta es la tercera. La misión de los 12 apóstoles, consistente en llevar el mensaje de Jesús a todas partes, se encuentra en abierto contraste con la encarcelación y el silenciamiento de Juan el Bautista. A los discípulos se les dice que viajen sin equipaje y que dependan de otros para su sostén. Esta estrategia hace que los misioneros precisen de las personas a las que sirven, lo que los ayuda a vincularse con quienes necesitan su mensaje. Pero el Bautista no tenía un vínculo tal con Herodes y la familia de éste. La muerte de Juan se describe de una manera impactantemente detallada a medida que la conspiradora Herodías se aprovechaba de la ambivalencia y la lujuria de Herodes. La hija de Herodías añade al escandaloso plan con su grotesca solicitud de que la cabeza de Juan el Bautista le fuera traída en un plato. El acallamiento de la voz estentórea del Bautista ocurre mientras los 12 apóstoles proclaman su mensaje de arrepentimiento, así como lo habían hecho antes Juan. Entiéndase este asunto de estentoria, según el diccionario de la Real Academia Española, dicho de la voz o del acento muy fuerte, ruidoso o retumbante. Entonces, esa voz potente de Juan el Bautista había sido acallada.
La muerte de Juan presagia la de Jesús. Juan es ejecutado, sepultado y reportado como resucitado de entre los muertos, como ocurriría con Jesús. Estas historias paralelas apuntan a una futura crisis para Jesús y sus seguidores. Se hacen las preguntas finales. Primero, ¿has sido alguna vez rechazado como lo fue Jesús? ¿O tuviste que pasar por alguna crisis difícil de entender? Y la siguiente pregunta, ¿qué aprendiste de esas experiencias que podría ayudarte la próxima vez que algo así suceda? Sobre la primera pregunta de si has sido alguna vez rechazado como lo fue Jesús, o si tuviste que pasar por alguna crisis difícil de entender, este es nuestro comentario. Sí, fui rechazado y he sido rechazado más de una vez. Y sobre la pregunta de ¿qué aprendiste de estas experiencias que podrían ayudarte la próxima vez que algo así suceda? Este es nuestro comentario. Entender que el mensaje de salvación y lo que representa me puede traer prejuicios y rechazos, pero al final Dios está conmigo. Y eso es lo que al final de la jornada más interesa. Mucha gente te va a rechazar, otros te van a amar, pero lo que tú y yo podemos predicar es más grande que nosotros mismos. Al representar a Cristo, debemos considerar un alto honor ser perseguidos y no quejarnos ni teniendo lástima de nosotros mismos, porque estamos siendo partícipes de los sufrimientos de nuestro Maestro, por lo cual nos gloriaremos en la cruz de Cristo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido este asunto del rechazo y de la aceptación, y cómo Jesús fue rechazado por la gente de su propio pueblo. También vimos la tercera historia sándwich que hemos llegado, ¿verdad?, hasta ahora en el Evangelio de Marcos, cómo inicia hablando acerca de este asunto de los discípulos, cómo fueron comisionados. Luego entonces en el medio entra la historia triste del encarcelamiento y la muerte de Juan el Bautista, y en la tercera parte, ¿verdad?, retomando el asunto de la idea del sándwich, lo que sería la misión de los 12 apóstoles y cómo ellos pues le contaron a Jesús cómo habían celebrado. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para que esto no sea una teoría más, sino que podamos aplicar todas estas verdades, de que en algún momento seremos rechazados, pero lo importante es que sigamos hacia adelante, porque lo que tenemos que predicar es más grande que nosotros. Y es por eso, oh Dios, que te pedimos que nos ayude a entender que el enemigo una y otra vez va a querer destruirnos en el proceso de la evangelización. Inclusive nos va a tratar de hacer sufrir por donde más nos duele, que es nuestra propia familia, nuestros propios hermanos de la iglesia. Pero sin importar qué suceda, ayúdanos, oh Dios, a mantenernos firmes, así como Cristo, permanecer fieles a ti y a la vez estar completos en ti, sin sentir que nos falta nada, sin sentir que nada va a ser tan grande que nos separe de ti, porque lo más importante, oh Dios, es tener una relación especial contigo y a la vez cumplir tu misión. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén.
espere con la ayuda de nuestro Dios para este jueves, ya 1 de agosto, señores. Empezamos nuevo mes a partir de mañana con el título Una clase diferente de Mesías, en el marco de esta lección número 5, Milagros alrededor del lago, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 5 y el versículo 19. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Marcos capítulo 5 y el versículo 19. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989, o también al correo electrónico omarmedina113@me.com, omarmedina113@me.com. Recuerden que estamos en este proceso de poder seguir apoyando este ministerio con sus oraciones, compartiendo este enlace, tratando de seguir con los 200 donantes, porque de estos se trata. Si nosotros logramos seguir apoyando este ministerio, apoyando este programa, vamos a poder seguir produciendo más y más audios como estos y también de otras índoles. Por lo tanto, animamos a toda nuestra audiencia a que compartan la voz, a que oren por este proyecto, a que lo apoyen y que de esa manera podamos entonces seguir creciendo con la ayuda de Dios. También, si ustedes desean enviar una nota de voz, algún testimonio, algo por escrito de cómo este ministerio le está haciendo de ayuda, recuerden hacerlo, porque esto nos anima a seguir compartiendo estas verdades. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.